Hola, buenas tardes. Sí, hoy vamos a hablar nuevamente del sistema de riesgo del trabajo. Pero no vamos a hablar de la forma habitual. Tal vez no toquemos exactamente los mismos tópicos a los que estamos acostumbrados. Y después vamos a ver por qué. En principio, lo que vamos a tratar de hacer es hablar. Quiero decir, saquémosle el provecho a que esto va en vivo y entonces intercambiemos, hagamos preguntas, vayan pensando algunas inquietudes o cosas que quieran compartir con nosotros. Tenemos un gran y excelente equipo que nos está apoyando y entonces vamos a poder hacer esto de una manera interesante, porque si no, eh, digamos, la idea es sacarle el buen jugo del diálogo. Les decía, por ejemplo, queremos decir cosas que tal vez no las tenemos muy en claro o no tenemos muy presentes habitualmente, como que el sistema de riesgo del trabajo forma parte del sistema de seguridad social, así lo vivimos nosotros. Fíjense que el sistema de riesgo del trabajo se ocupa de cosas, por ejemplo, que no se ocupa del sistema jubilatorio o que no se ocupa del sistema de salud. Entonces, es algo más abarcativo. Podemos entrar, como les decía, en los habituales caminos por los cuales recorremos este tema del sistema de riesgo del trabajo y hablar de algunos conceptos básicos o de definiciones. Tal vez alguna definición, algún concepto básico demos, o tal vez venga alguna pregunta que vaya sobre alguna definición o sobre algún concepto básico y la tomaremos y si está en nuestra capacidad la responderemos ahora mismo y si no luego por correo. Vamos a dar algunas precisiones de algunos temas enfocados de manera distinta y para ver de qué modo es el impacto esperado del sistema de riesgo del trabajo en nuestras vidas, digamos, en los que trabajamos. Vamos a hablar de algunas actualizaciones y vamos a hablar de algún que otro desafío que está atravesando el sistema de trabajo, el sistema de riesgo del trabajo en particular y la sociedad en general. Como les decía, si vamos a conceptos básicos, deberíamos ir a una cantidad casi interminable de leyes, de decretos, de normas, ya sea resoluciones del Ministerio de Trabajo, resoluciones de la propia superintendencia, y eso es muy largo y es tedioso, lo sé. También podríamos hacer lo que habitualmente hacemos, que son recorrer las definiciones, qué es el sistema de riesgo del trabajo, definir un accidente, qué es una enfermedad profesional, cuál es el listado, qué es una incapacidad, qué son las incapacidades laborales temporarias o transitorias, cuál es el rol de la Comisión Médica Central. Bueno, hay un montón de definiciones que podríamos dar. Digo, tal vez no las vamos a dar todas o del todo porque, fíjense, si ustedes entran a la página de la superintendencia y van al sector, ya sea trabajador o empleador, ahí hay digamos, un sitio especialmente dedicado a la respuesta a las preguntas más frecuentes. Entonces, y ahí se explica estas definiciones y estos conceptos básicos. Así que, ¿por qué no recorremos este camino de esta pequeña charla, intercambio, por otra ruta? Y eso es lo que vamos a intentar hacer. A ver, algo que se ha conversado desde hace tiempo, se conversa cada tanto, se pone sobre tablas muchas veces, ¿es el sistema de riesgo del trabajo reparatorio o es preventivo? Se ocupa de cuando las cosas ya tienen que tener una solución médica, una solución asistencial, tienen que tener una reparación del daño, o se ocupa, por ejemplo, de algo así como los criterios para el monitoreo de los trabajadores expuestos a sustancias químicas, para el monitoreo de la salud de los trabajadores. ¿Vamos adelante o vamos detrás? Vieron que esto es un tema que siempre se pone sobre el tapete. Vamos un segundito, y a esta cosa apelo también, ¿no? A que esta forma de encarar el tema del sistema de riesgo del trabajo, como tal vez nos haga circular por zonas controversiales, bueno, seguramente confío en que eso le genera algún tipo de comentario, de pregunta, estamos dispuestos
responder cualquier pregunta técnica que se nos acerque. Desde el punto de vista de la reparación del daño, sí es verdad que desde el punto de vista de la reparación del daño se organiza un sistema llamado Sistema de Riesgo del Trabajo, con la ley de 1996, la 24.557, bueno, no importa, no vamos a dar los números de las normativas, pero fíjense que el título de la ley era Ley sobre Riesgos del Trabajo. Se dice de esa ley que es simplemente reparatoria. No tanto, no solo, pero sí. Convengamos en que lo que hace es tratar de ordenar un sistema que no existía, o que si existía estaba un poco desordenado, que era cómo se hacía la reparación del daño. En el año 2000, hay un montón de normativa para citar en el medio, pero vamos a los grandes hitos. En el año 2000 se sacan unas resoluciones y unos decretos que tienen que ver con la mejora de las prestaciones que se otorgan a los trabajadores damnificados. ¿Se acuerdan ustedes que esto devenía de algunos dictámenes de inconstitucionalidad que tenía la ley y que se decía que no se reparaba el daño ad integrum? El que tiene un daño de origen laboral, que sufrió un accidente grave, realmente lo que quisiera, la reparación ad integrum que quisiera sería una máquina del tiempo y que antes de eso hubiera habido una prevención. Pero cuando se hablaba de esto se hablaba de el monto dinerario. Bueno, en el 2000 se modificaron algunas cosas y se modificaron los montos dinerarios, cosa que se vuelve a hacer en el 2004, también se modifican montos y se hace una modificación y un reordenamiento de las prestaciones. Ustedes saben que el sistema de riesgo del trabajo tiene prestaciones llamadas en especie, que serían todas las que tienen que ver con la atención médica de un accidentado, de una persona enferma por causas laborales, y tiene otras prestaciones que llamadas dinerarias, las que habitualmente nosotros denominamos indemnizaciones o pagos. Bueno, en el 2004 hubo una nueva actualización de todo eso. Todo esto tiene que ver con la reparación del daño. Ahora bien, o sea, esta sería lo que nosotros podríamos decir. Sí, es la parte, digamos, de reparación, la parte de atención médica. Estoy en un loop, discúlpennos. Esto es lo que acabamos de decir. Yo les quiero contar que la parte reparatoria de lo que sería la complementación del sistema de riesgos del trabajo ya estaba. Esto ya existía. Fíjense, en 1972 se dicta la ley sobre higiene y seguridad en el trabajo, y ese era el nombre. ¿No era? ¿Se acuerdan? La otra era sobre riesgos del trabajo. Esta es ley de higiene y seguridad. Es verdad. Con conceptos tal vez un poco generales. Ahora bien, en 1979 aparece un decreto reglamentario, algunos lo recordarán, algunos digamos que se dediquen al tema lo recordarán, que tiene que ver con por ejemplo, los límites ambientales, los límites de concentración ambiental que tiene que haber en los lugares de trabajo, digamos, cosas muy de detalle. Quién tiene que dar las capacitaciones, cómo tienen que ser las capacitaciones, cómo tiene que ser la señalización de los lugares, cómo tiene que ser el etiquetado de las sustancias químicas. Bueno, y en 1996 y posteriormente a 1996, casi constantemente, tal vez una vez por año, decretos y resoluciones aparecen que tienen que ver con la parte de prevención del sistema de riesgo del trabajo. Es verdad que lo que primero nos pregna, lo que se impone es la ley, la ley sobre riesgo del trabajo, la 24.557, y decimos, esta ley, este sistema es reparatorio, ¿no? Lo que pasa es que tiene esa parte reparatoria. La parte preventiva preexiste al sistema y luego se embebe en él. Y a partir de ahí, es verdad, hemos sacado normativa posterior a 1996 que la va complementando esta parte preventiva. Hasta hace algunos días hemos sacado alguna. Entonces,
¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué nosotros pensamos o por qué la sociedad entera piensa que el sistema de riesgo del trabajo es solo reparador, va solo para después y no antes? Yo sé que a veces los números son aburridos, algunos recomiendan que cuando se dan algún tipo de charlas o se comparte algún tipo de conocimiento, no se den números o se den pocos números. Bueno, permítanme dar algunos números, pero darlos de alguna otra manera y para un fin específico, para ver de qué manera impacta la idea del sistema de riesgo del trabajo en la sociedad. ¿Se acuerdan ustedes, tienen bien presente, todo el tema con el dengue, el Zika y la chikungunya? Sabemos de esas, si yo les digo alguna palabra de alguna normativa sobre prevención, seguramente tal vez tengamos que googlearla. Ahora, dengue, zika y chikungunya, tal vez para saber algo en específico lo tendremos que googlear, pero sabemos específicamente, bien claramente de qué estamos hablando. Miren, está instalado el tema en la sociedad. Vamos vamos a cifras oficiales del 2016 del Ministerio de Salud. ¿Cuántos casos de dengue, zika y chikungunya se registraron en el 2016? Aproximadamente un poco más de 41.500 casos. Y también en cifras oficiales, ¿cuántos fallecidos por dengue, zika o chikungunya acá en el país? En cifras oficiales, un fallecido. Veamos, vieron que después aparece el tema de cuando aparece Zika, dengue, Zika y chikungunya, específicamente en el Zika comienza la OMS, la Organización Mundial de la Salud y todos los ministerios de salud del mundo a hacer especial interés. ¿Por qué? Porque se notaba que cuando el Zika atacaba a una embarazada, cuando una embarazada adquiría Zika, el niño podía llegar a tener algún tipo de inconveniente. Entonces vuelve eso y se refuerza el cuidado que teníamos frente al contagio. Veíamos un mosquito y veíamos si tenía las patitas anilladas o no, y estábamos todos como locos con los repelentes y con estas cosas. Fíjense también cifras oficiales. ¿Cuántos casos de Zika en nuestro país en embarazadas? 60 casos fueron estudiados. Porque eran, tenían las cualidades de Zika. De todos modos, solamente 4 fueron confirmados. Y un niño nació en nuestro país, con problemas asociados al Zika. Vemos accidentes aéreos. Saben que accidentes aéreos durante el 2016, 0 accidente aéreo. Para pensar un poco, bueno, remontémonos hasta tener alguna cifra más o menos significativa. Tenemos que remontarnos 10 años para tener estas cifras. 35 fallecidos en accidentes aéreos. ¿Sí? Ahora, si tomamos en cuenta solamente aviación comercial, porque en estos accidentes aéreos tomamos en cuenta avionetas, helicópteros, si tomamos solamente aviación comercial, 22 fallecidos en 10 años. ¿A dónde voy con todo esto? A que cuando hablamos de esas cuestiones, esos números nos parecen importantísimos. Nos dicen, bueno, pero aunque sea una sola persona, un solo niño, es muy importante. ¿Cuánto incidieron los accidentes de trabajo? Y vamos a ver los accidentes graves nada más, aquellos donde las lesiones fueron graves, gravísimas. En el 2016, también cifras oficiales, esta vez nuestras, de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, 18.108 accidentes graves, y cuando digo graves me refiero a graves, gravísimos, ¿sí? De los cuales 968 fueron fallecidos. Es decir, resultaron fallecidos. Es decir, si nos centramos en fallecidos, vayamos a lo peor que uno puede imaginar, ¿sí? Asociados a dengue, zika, chikungunya, asociado al mosquito, un fallecido, un caso. Asociados a accidentes aéreos, estamos hablando del 2016, asociado a accidente aéreo, 0 casos. Y asociados al trabajo, 968 casos.
Ahora bien, preguntémonos una cosa. Si al pie de un avión, si cuando estamos por tomar un avión, o imaginando tomar un avión, nos preguntan, ¿a qué tenés miedo? Dependiendo de la zona donde vayamos, vamos a decir, y tengo miedo a ver si me di todas las vacunas, a ver si llevo suficiente repelente, ¿sí? O sea, el tema del Zika, del chikungunya y del dengue lo tenemos presente. Si al pie del avión nos preguntan, ¿tenés miedo de que tenga algún problema el avión? Vamos a decir, no hablemos de eso ahora, ¿sí? No es momento, hablemoslo después, hablemos, no sé, o no lo hablemos, pero no me hables de accidentes aéreos cuando estoy pisando el avión. Ahora bien, ¿pensamos alguna vez que podemos salir de casa y tal vez volver al tiempo con alguna enfermedad, con un accidente, o reponiéndonos de un accidente, o tal vez no volver? Pensamos eso y salimos todos los días de casa, ¿sí? Y fíjense, si vamos a esta incidencia en muertes, ¿sí? Digamos, hay cosas que tenemos muy presentes y muy instaladas y no, y tal vez no, como sociedad no las, no sé, tal vez tratamos de no verlas porque tal vez todos los días vamos al trabajo y no quisiéramos ver que tal vez estamos expuestos a riesgos constantemente. No sé, sería algo para pensar. Antes de seguir avanzando y como la cuestión fundamental es la participación, dice, Nora nos pregunta, ¿por qué la ley de riesgo del trabajo aplica al empleador privado y no para el Estado? Te cuento, Nora, que la ley de riesgo del trabajo ya desde el 1996 aplica para todos. Ocurre que había ciertas zonas, ciertos entes, ciertas municipalidades, ciertas fuerzas de seguridad tal vez, que o no tenían el presupuesto específico o nunca se hicieron las normas específicas para contratar un RT o autoasegurarse, que eran las únicas dos cosas que permitía la ley en aquel momento. Pero la ley aplica al empleador privado y aplica al Estado. Nosotros somos el Estado y nosotros tenemos aseguradora de riesgo del trabajo igual que todo el Estado. Ahora bien, la nueva ley, la ley complementaria, nos estamos adelantando, pero la ley complementaria establece una nueva figura que es el autoseguro público provincial, que va a facilitar las cosas para que todas las provincias y todos los municipios puedan estar cubiertos por el sistema de riesgo del trabajo. Otra pregunta dice, ¿por qué los exámenes preocupacionales son a cargo del empleador? A ver, la idea es la siguiente. Ustedes saben que los exámenes periódicos están a cargo de la RT. Ahora bien, el preocupacional es tal cual eso, es un preocupacional. O sea, el empleador todavía, se supone que el preocupacional es para saber si la salud del trabajador y toda su potencialidad está acorde al puesto. Digamos, no vamos a poner a una persona asmática a trabajar en un lugar donde hay polillo ambiental, ¿sí? Entonces tenemos que saber si es asmática o no con anterioridad. Entonces, como es preocupacional, la ocupación todavía no se dio, está pensado así, digamos, legalmente, todavía esa persona no tiene RT. Entonces, son a cargo del empleador porque el interesado en que en saber cómo está el trabajador o el futuro trabajador propio es el empleador, por eso está a cargo del empleador, digamos, su gestión y su pago y su realización y su costo, ¿no? Y alguien por ahí, también Pablo Gallardo, esto era Rodrigo el que había preguntado sobre exámenes preocupacionales, espero haberte contestado, Rodrigo, si no después nos volvés a preguntar. Y Pablo Gallardo nos dice que nos cuente, un poquito del 351 del 79. Contar un poquito sería hacer otra charla, pero hago, Pablo, el esfuerzo, y es el detalle, digamos, a ver, nosotros sabemos que el monóxido de carbono o el dióxido de carbono es peligroso en el ambiente. Bueno, ¿a cuánto monóxido de carbono, a cuánto dióxido de carbono, a cuánto amoníaco puede estar expuesta una persona en su jornada laboral sin que eso haga mella en la salud en la mayoría de los trabajadores?
Bueno, ahí en el 351, por ejemplo, hay una tabla, ¿sí?, de concentraciones máximas permisibles que dicen a qué, digamos, a qué concentración. Hay, como les decía, cómo se deben hacerse las capacitaciones, cómo es la lucha contra incendio, cómo debe ser la señalización, cómo deben ser las salidas, cómo debe ser la instrucción para la emergencia, cómo debe ser el rol contra incendios, cómo debe ser, cuántos matafuegos ponemos, cada cuánto los ponemos, a qué altura lo ponemos. Eso está puesto ahí en el 351 del 79, aunque después hubo normativa. Pero básicamente era el detalle, muy en el detalle, complementar lo que decía la vieja ley de higiene y seguridad, que lo decía en párrafo, ¿no? Deberá ser así, deberá ser bueno, deberá estar bien hecho. Bueno, ¿cómo es bien hecho? En el 351 del 79 lo pueden buscar en Infoleg, en el sitio Infoleg que depende del Ministerio de Economía. Ahí lo van a encontrar. Y muchas partes del 351 todavía siguen vigentes y muchas partes del 351 todavía son materia de estudio. Volviendo digamos, a esta cuestión, Fernando, después contesto tu pregunta. Quería compartir con ustedes lo siguiente. Hay un desafío, como decíamos, ¿no? Digamos, si nos preocupamos por el mosquito, nos preocupamos tenemos terror al accidente aéreo, sin embargo no tenemos conciencia de que todos los días al salir a nuestro trabajo, bueno, tal vez en el trayecto hacia el trabajo o tal vez en el trabajo podríamos sufrir un accidente o adquirir con el tiempo una enfermedad. Sí, va a haber forma de repararla, pero la cuestión está en no adquirirla, digamos. La idea es digamos, nosotros los trabajadores, cambiamos nuestro tiempo, nuestro saber, nuestra fuerza de trabajo, nuestra predisposición, nuestra buena predisposición al trabajo. Eso es lo que lo cambiamos por el salario. Pero no tenemos por qué cambiar la salud por salario, no tenemos por qué cambiar dinero y por salud. Entonces, vamos a ver cuál es el tema, qué es lo que está acá subyacente. Y tal vez sea que el tema de los riesgos del trabajo no está en la agenda cotidiana de la sociedad. ¿Sí? Tal vez tengamos que pensar un poco esto. Digo, el sistema de riesgo del trabajo es una entelequia, es una cosa que vive solamente en las comisiones médicas o acá en la superintendencia. No, tal vez el sistema es algo que debe vivir en la conversación cotidiana. ¿Sí? Hay que ponerlo, debemos ponerlo. Nosotros como Estado tenemos algunas cosas todavía que hacer y seguramente las vamos a intentar seguir haciendo. Pero la sociedad toda debe poner el tema de los accidentes de trabajo, de los riesgos del trabajo, de la prevención en la agenda. Seguramente ponerla en la agenda para la acción, digamos, nosotros queremos hacer alguna cosa. ¿Y quién tiene que hacer? Sí, es verdad, tiene que hacer la superintendencia, el Estado, tiene que hacer los estados provinciales, los estados municipales, tiene que hacer las aseguradoras de riesgo del trabajo, los empleadores, la sociedad toda, digamos, ¿no? Porque los trabajadores también tenemos cosas para hacer en esto. Es un desafío a la comunicación. ¿Sí? Porque hablar de algunas cosas como que o parece aburrido o no tiene digamos, como se dice habitualmente, no tiene buena prensa, ¿no? Bueno, hablar de Zika, dengue, chikungunya, hablar de esto, hacer una campaña sobre esas cuestiones tal vez tiene y tiene una razonabilidad, pero digo, además de la razonabilidad que está correcta, tal vez tengamos que pensar qué partes de la realidad no estamos mirando del todo o no estamos iluminando del mismo modo que esto, ¿no? Está iluminado, no estamos iluminando tal vez más lo suficiente, correctamente. Gracias, Mercedes. El equipo de atrás es maravilloso. Entonces, digo, pensémoslo juntos. Nosotros lo estamos pensando constantemente. Ahora les cuento
que es lo que estamos haciendo en este momento. Y obviamente el trabajo en equipo es fundamental. Esto, decimos, la prevención lo deben hacer los empleadores. Sí, hay parte que la deben hacer los empleadores. La prevención la debe hacer las ART. Sí, hay parte que la deben hacer las ART, las aseguradoras. Hay parte que la debe hacer la superintendencia. Sí, hay parte que la debe hacer la superintendencia. Pero hay parte que la debemos hacer todos. Hay parte que lo deben hacer los trabajadores. Sí, hay parte que la debemos hacer los trabajadores. Digo, debemos trabajar en equipo, poner todo esto en la agenda, llevarlo a la acción y llevarlo como equipo. ¿Sí? No es él es el que debe, él es aquel otro, todos tenemos alguna cosa que hacer. ¿Cuál es el desafío en el que estamos inmersos? Les digo, en la propia ley complementaria, esta última ley de febrero de este año que trajo tanta controversia porque decían, pero hay una nueva ley que es complementaria y vuelve a ser solamente reparadora. Es que la necesidad en esos momentos era complementar esta ley y ordenar determinadas cuestiones que tienen que ver con algo que dice Fernando, que es el funcionamiento y el ordenamiento de cómo va a ser el paso por las comisiones médicas. Y por eso estamos abriendo tantas y ojalá pudiéramos abrir más y a mayor velocidad. Ahora bien, esa propia ley complementaria que sí, que habla de la reparación, que habla de cómo va a ser el decurso rápido del litigio, para que el litigio también tenga eficiente resolución dentro del sistema de riesgo del trabajo y no por sistemas de reparación o sistemas de responsabilidad externos, llámese judiciales, porque puede hacerse dentro del sistema de riesgo del trabajo de una manera rápida, ágil y eficiente. Y sí, con compromiso de todos, con compromiso de la superintendencia y con patrocinio letrado. No es que no se puede, sí se puede también tener patrocinio letrado. Ahora bien, dentro de la propia ley complementaria y dentro de la ley dice, bueno, pero además la superintendencia debe presentar ante el Consejo Consultivo Permanente, que es el órgano máximo de la ley de riesgo del trabajo, una nueva ley de prevención y protección. Es decir, aunque existía, ya estamos, gracias, aunque existía, tal vez tengamos que ordenarlo, sí, tenemos que ordenarlo, y en eso estamos, y el Consejo Consultivo Permanente, si mal no recuerdo, eso se ha reunido 3 o 4 veces, y se está redactando esa ley, es verdad, si bien, como les cuento, existía la posibilidad de quien quería hacer prevención lo podía hacer, no era que no sabía hacer prevención o no se sabía cómo, desde el 72 se sabía, desde el 79 hay detalles y desde el 96 en adelante hay más detalles todavía. ¿Queremos darle a eso un cuerpo de ley? Vamos a darle un cuerpo de ley. Seguimos con las preguntas y es la parte final tal vez de esto que se hizo, bueno, tal vez un poco largo, pero fuimos por caminos distintos. Dice Fernando, ¿por qué en lugar de crear tantas comisiones médicas que solo sirven cuando el trabajador ya está accidentado, no se crean equipos de control de higiene y seguridad y con la finalidad de prevenir? Sí, excelente idea la complementación de las dos, digamos. Necesitamos crear suficientes comisiones médicas. Mira, tiene que haber una comisión médica como si hubiera una comisión médica en la esquina de tu casa, para que nadie tenga que hacer 200 kilómetros para resolver un litigio, porque las comisiones médicas actúan en el litigio de la aseguradora aceptó o no mi enfermedad profesional o mi accidente, me dan de alta antes, me sigue doliendo y me dan de alta. Ese litigio tiene que ser resuelto prontamente, ¿sí? Y la propia ley complementaria habla de eso. Ahora bien, es verdad, tiene que haber estos equipos de control, lo que vos decís, y lo que nosotros estamos haciendo en este mismo instante es trabajar con todas las provincias para que los inspectores de las provincias, nuestros propios inspectores también, pero nuestros propios inspectores, digamos, tienen una larga trayectoria en estas cosas, pero estamos complementándonos con todas las provincias y con todas las jurisdicciones para que hacer una formación, una capacitación más importante, más profunda de estos equipos de control de higiene y seguridad que van a estar en todas las provincias, en todos los municipios. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es capacitarlos y darles especificidad, porque en muchos municipios los presupuestos son tales que el mismo que hace higiene y seguridad hace tal vez, no sé, higiene urbana. ¿Está bien? Entonces vamos a darle el conocimiento específico. A vos te conozco, Jorge, y dice, ¿cómo impacta el nuevo listado de sustancias y agentes cancerígenos?
¿sí? Más amplio y qué beneficios trae para el trabajador. En principio, que esta era la resolución que les decía que venimos sacando cuestiones que tienen que ver con la prevención hasta hace unos minutos, y es de muy poquito, 844 del 17 creo que se llama esta resolución, que ven que es reciente. ¿Qué es lo que hacemos? Ampliamos. Hay un organismo internacional que depende de la Organización Mundial de la Salud que hace estudios, y muchos estudios durante mucho tiempo, y determina qué sustancias o agentes o circunstancias de exposición pueden ser cancerígenas para el hombre, ¿sí? Y entonces lo que tomamos de ahí es las circunstancias laborales de esto y las ponemos en un listado que en principio lo que vamos a pedir, y lo que pedimos es que los empleadores tomen conciencia de que esas sustancias, esas circunstancias de exposición son cancerígenas. Nombro una simplemente, porque la idea es conocer, la idea no es tener temor, pero a ver, conozcamos que el formaldehído, que el formol es cancerígeno, ¿sí? Entonces, se utiliza para un montón de cuestiones. Se utiliza, digamos, algunos lo utilizan para el tema del pelo, ¿no? El tema ese del alisado y qué sé yo. Bueno, lo siento, sepamos que hace mucho tiempo se sabe que el formol es cancerígeno. Bueno, ¿qué quiere decir que es cancerígeno? Que puede producir cáncer, ¿sí? Que la exposición reiterada a esa sustancia puede producir cáncer. Ahora bien, ¿cuál es la cuestión? ¿Para qué sacamos ese listado? Para que el empleador lo sepa, haga medidas de prevención específicas, y para que nosotros saberlo y tomar luego algunas medidas que tienen que ver con esto que proponían, ¿no? Estar monitoreando la salud de los trabajadores con acciones que estén antes de la enfermedad, ¿sí? Antes del accidente. Agustín dice que hay que ser para ser inspector. Primero que hay que estudiar. Hay que estudiar higiene y seguridad, ya sea la tecnicatura, la licenciatura, o si ya sos profesional hay que hacer un posgrado. Lo que hay que hacer luego es presentar el currículum en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo o en las, nosotros les llamamos administraciones de trabajo local. La Secretaría de Trabajo de la provincia, la Secretaría de Trabajo o la Secretaría o el Ministerio de Trabajo de la provincia o la Secretaría de Trabajo de la municipalidad, y llevar ahí el currículum. Pero lo primero que hay que hacer es saber, es estudiar. Y Mario dice: ¿la nueva ley de prevención y protección laboral va a reemplazar a la actual ley de riesgo del trabajo? No. La va a complementar, digamos, la ley de riesgo de trabajo, tal vez en la redacción se termine unificando, pero digamos, son dos cosas las que tenemos que hacer. Siempre tenemos que estar por delante de la enfermedad o del accidente de trabajo, siempre tenemos que estar, y desde 1972 había forma de estar, no hace falta esta nueva ley para saber cómo estar por delante, ¿sí? El decreto 351 de 1979, estamos en 2017, del 79 ya daba detalles de esto. Así que quien quería estar por delante tenía la forma de estar por delante. Y ahora, cuando la cosa ocurre, porque probabilísticamente hay una probabilidad no nula de que alguien se enferme o que alguien se accidente yendo al trabajo o en el trabajo, existe el espacio reparatorio, y que esto tiene que estar muy bien ordenado, ¿sí? Y cuando hay problemas en el espacio reparatorio, o sea, hay litigio, tiene que estar atrás de eso, que serían las comisiones médicas, algo muy, muy ordenado, muy ágil y muy eficiente, de modo tal de rápidamente dar respuestas a los trabajadores y indirectamente a la sociedad toda, porque una enfermedad profesional que se trata como una enfermedad no profesional, o un accidente de trabajo que no se trata como un accidente de trabajo, está siendo cargado a la seguridad social. Entonces, en vez de estar dentro del sistema específico, que es el sistema de riesgo del trabajo, que ya tiene sus fondos determinados y sus flujos de fondos determinados, que todos de alguna manera pagamos, pasan a otro lugar, ¿sí? Y pasan a ser financiados de otro modo, que no deberían, y viceversa, ¿sí? Si hay alguna cuestión que en realidad no es laboral y si es tratada por el sistema de riesgo del trabajo, no corresponde. Eso es lo que trata de diferenciar estos tres pasos: estar por delante del problema, una vez que ocurre el problema, repararlo. Ahora, cuando la reparación no es satisfactoria, tiene que haber este otro
mecanismo, digamos, último, tercero, en el cual poder hacer una resolución de esto. ¿Se puede resolver en vía administrativa? Sí, se puede resolver y se puede resolver rápido. ¿Se puede resolver con ayuda de una digamos, de asistencia letrada? Sí, se puede hacer eso. Ahora, eso no nos, digamos, no nos satisface. ¿Existe la posibilidad después de eso de ir a la justicia? Sí, lo que marca la ley ahora es que existe después la posibilidad de ir a la justicia. Sí. Les agradezco su atención. Sé que quedaron un montón de preguntas. Si quedan más preguntas, habrá algún mecanismo que el equipo tendrá determinado para hacernos llegar. Agradecer vuestra atención para haber recorrido esto por un camino completamente no convencional. Muchas gracias.